La nomenclatura es el sistema utilizado para llamar a las sustancias químicas de manera precisa y universal. En los compuestos binarios, que son los compuestos de dos diferentes elementos, la nomenclatura cumple un papel importante por distintas razones. Comunicación clara y universal. La química se estudia y se aplica en todo el mundo. La nomenclatura permite que científicos, estudiantes e industrias de diferentes países entiendan exactamente lo mismo sin confusiones. Por ejemplo, el cloruro de sodio es conocido como la sal de mesa sin importar el idioma. Identificación precisa de la sustancia. Un nombre bien estructurado permite saber qué elementos están presentes y en qué proporción. Por ejemplo, el óxido de hierro 3 nos indica que el hierro tiene una valencia de +3. Seguridad en el manejo de sustancias. Muchas sustancias pueden ser peligrosas. Conocer su nombre correcto nos ayuda a manejar, almacenar y desechar cada sustancia de forma correcta. No es lo mismo el óxido de carbono 2, que es monóxido de carbono y es muy tóxico, al óxido de carbono 4, que es dióxido de carbono y es menos peligroso. Organización y clasificación. La nomenclatura ayuda a clasificar los compuestos según su tipo, los sales, hidruros, óxidos, entre otros. En la industria, conocer correctamente los compuestos ayuda en la producción, en el almacenamiento, en el transporte y entre otras cosas. Bases para reacciones químicas. Para escribir o entender una ecuación química es importante conocer el nombre o las fórmulas de los compuestos. Una buena nomenclatura facilita el aprendizaje y la práctica de la química. La nomenclatura de los compuestos binarios no es solo una regla teórica, es una herramienta clave para el estudio, la comunicación científica y la seguridad en el uso de sustancias químicas. Aprenderla correctamente permite comprender correctamente el mundo de la química y aplicarla en la vida cotidiana y profesional. La nomenclatura de los compuestos binarios es mucho más que una lista de nombres. Es una herramienta que permite comunicar ideas de forma clara y universal. Identificar sustancias con precisión, previene riesgos, asegura el uso responsable, facilita el aprendizaje y aplica el conocimiento químico en el mundo real. Yo les vengo a hablar sobre lo que son los números de oxidación, las valencias o los estados de oxidación. Son lo mismo. Estos son números enteros que representan los electrones que pone en juego un átomo para formar un compuesto determinado. Y será negativo cuando el átomo gane electrones o los comparta con un átomo que tenga tendencia a cederlos. El número de oxidación es positivo si el átomo pierde electrones o los comparte con un átomo que tenga tendencia a cambiarlos. Existen algunas claves, se podría decir, para asignarlos. El número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. En esta categoría también entran las moléculas simples o las diatómicas. El número de oxidación del hidrógeno combinado es +1, excepto en los hidruros, que no es +1, sino es -1. El número de oxidación del oxígeno combinado es -2, menos en los peróxidos, donde su número es -1. El número de oxidación en los elementos metálicos, cuando están combinados, siempre es positivo y numéricamente igual a la carga del ion. El número de oxidación de los halógenos en los hidrácidos y sus respectivas sales es -1. En cambio, el número de oxidación del azufre en su hidrácido y sus respectivas sales es de -2. Y por último, el número de oxidación de una molécula es 0. Este se calcula primero que todo multiplicando la cantidad de átomos de cada elemento por su respectivo número de oxidación y sumando ambos resultados. Dicha suma tiene que ser igual a 0. Aquí hay un pequeño ejemplo en el que podemos ver que el sodio tiene un número de oxidación de +1 y el cloro tiene un número de oxidación de -1. La suma de +1 más -1 es igual a 0, lo que indica que el compuesto es neutro. Hola profe, mi compañera Kiara y yo vamos a estar explicando un poco sobre la nomenclatura de los compuestos binarios. Los compuestos binarios están formados por dos elementos químicos y se clasifican en los compuestos binarios entre no metales, los óxidos, los ácidos binarios, los hidruros y las sales binarias. Los compuestos binarios entre no metales son aquellos que se forman por dos elementos no metálicos. A continuación, un breve ejemplo. Para nombrar los compuestos binarios entre no metales
se utiliza el sistema estequiométrico. Se inicia con el prefijo seguidamente del no metal, la terminación uro, la unión de el prefijo no metal, daría algo así. ¿Cómo se nombrarían estos compuestos de por aquí? El 4 se nombra tetra, que sería tetracloruro de más el nombre de esta, que sería carbono. Tetracloruro de carbono. El 2 pronuncia disulfuro de carbono. El 5, que sería penta, entonces sería pentacloruro de 2 difósforo, sería el pentacloruro de difósforo. Los óxidos. Los óxidos son compuestos formados por oxígeno y otro elemento. Pueden ser óxidos metálicos u óxidos no metálicos. En los óxidos, el oxígeno siempre va a utilizar el número de oxidación -2. A continuación, un ejemplo de los óxidos. Los óxidos, como lo dije anteriormente, pueden ser óxidos metálicos u óxidos no metálicos. Si los óxidos son metálicos, se utiliza el sistema Stock. El sistema Stock se utiliza cuando en el compuesto químico hay involucrado un metal. Y en los óxidos no metálicos utilizar el sistema estequiométrico, o sea, este mismo de arriba. Los óxidos metálicos se determinan de la siguiente manera. La palabra óxido, acompañado de terminación, más el metal. Los óxidos no metálicos, el prefijo, más la palabra óxido, más el prefijo nuevamente, y el no metal. Los metales se utiliza de esta manera y para los no metales de esta otra. El primer ejemplo utilizaría de la siguiente manera. Es no metal pentaóxido de dinitrógeno. Pentaóxido de dinitrógeno. Segundo ejemplo, se utiliza el sistema Stock para esto. Óxido de cobre. Y en números romanos, 2. Ácidos binarios. Los ácidos binarios están formados por hidrógeno y un no metal. Son considerados hidruros no metálicos cuyo estado de oxidación del hidrógeno es +1. A continuación, un ejemplo de los ácidos binarios. Se identifican de la siguiente manera. La palabra ácido, acompañado del no metal, más la terminación. Ahora sí, esto se lee ácido clorhídrico. El siguiente se lee ácido fluorhídrico. Si se encuentran en forma gaseosa, se utiliza el sistema estequiométrico en su forma habitual. Aquí se identifican si está de forma gaseosa o si es un ácido, en estas terminaciones. Cloruro de hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. Y así quedaría. Hola profe, hoy le vengo a hablar sobre los hidruros y sales binarias. Los hidruros son un compuesto binario conformado por átomos de hidrógeno y un metal, y su oxidación es de -1. Una explicación expresa sobre los hidruros es que siempre va a haber un hidrógeno, por lo cual asumimos que ya sabiendo que hay un hidrógeno, simplemente se le cambian la terminación por uro. Acá tenemos un ejemplo de hidruro, que tenemos el hidrógeno y el potasio. Como le dije, acá al hidrógeno se le cambia las terminaciones por uro. Ponemos la D y seguidamente el metal, que sería el potasio. Ahora le voy a hablar un poco de sales binarias. Las sales binarias están conformadas por un no metal y un metal, y por lo tanto se utiliza el sistema Stock. Hablando un poco del sistema Stock, el sistema Stock se utiliza cuando hay un metal involucrado. Por lo tanto, se utiliza los números de oxidación y los números romanos. Esto se pone entre paréntesis al final del nombre de la sal binaria. Acá tenemos un ejemplo de sales binarias que tenemos
cloruro de potasio, que cloruro es el no metal, como podemos ver acá, y sodio es el metal. Se lee de atrás para adelante. El no metal se pone primero y se le agrega la palabra uro. Después vamos con la D, con el D, y seguidamente el no metal. Eso sería todo. Muchas gracias.